Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hago este video express para hablar un poquito del ego. Estamos en guerra con el ego, oficialmente. Y aquello que creíamos que lo habíamos vencido, luchado y traspasado o abrazado como a las sombras, estamos en revisión. Les voy a contar algo que me pasó. Siempre los ejemplos son buenos para enseñar. Resulta, en mi libro, el primer libro de Energía Cristal Coris Libre, que así se va a llamar, está en instancia de edición. La editorial me manda el libro para corregirlo. Claro, mi ego empezó. Pero ¿cómo? Si ya lo corregimos 3 veces, ¿cómo es posible que haya cosas que corregir? Bla, 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 la cabeza. Picas eso, picas eso. Bueno, cuestión es que cuando dejo pasar un tiempito, respiro hondo, me enfrío porque no le voy a escuchar todas las voces y gritos a mi ego, sino tengo que preguntarme qué me está enseñando esto. Y ahí voy, ahí focalicé. Me siento en la computadora, abro el archivo de Word donde estaban todos mis escritos, donde estaba todo el libro, y veo que había cosas para corregir. Cosas simples, por ahí no son cosas tan wow, impresionantes. Pero había cosas que corregir. Entonces le digo a mi ego, ¿viste? Había cosas que corregir. Bueno, por un lado. Por el otro lado había cosas que se ve que han usado algún tipo de software de corrección automática, cosas que incluso el software se había equivocado. Sangrías que estaban bien puestas, espacio entre el punto y la mayúscula de la siguiente oración bien puesta. Bien, en fin. Entonces me empiezo a reír, porque le digo a mi ego, ¿viste? Hasta los softwares se equivocan, hasta los programas se equivocan. Entonces, está bien aceptar que uno se equivoca, que tiende a tener ese punto de quiebre donde es humano, no una computadora, incluso siendo computadora se puede equivocar, donde puede haber márgenes de cambio, porque incluso lo que yo pensaba que estaba bien podía estar mejor todavía. Y esas fueron las correcciones también que se me enviaron del editorial. Divino, los de la editorial siempre tratándome bien y siempre tratando de que sea la mejor versión del libro. Pero claro, mi ego estaba, no, pero ¿cómo? Si yo lo hice bien y que lo corregí 3 veces y todo lo que me equivoqué. Y las cosas aparecen. Entonces, estamos en lucha con el ego. El ego es una forma de defensa, es una personalidad que muchas veces nos ha defendido, bien defendido, de gente que nos quiere hacer daño, de gente que nos quiere hacer menos, de la desvalorización con respecto a lo que nos originan los otros hacia nosotros, cosas así, etcétera, etcétera. Pero es un modo de defensa. Y este modo de defensa nos ha ayudado mucho, pero hay que aprender a soltar el control pleno del ego. ¿Bien? Y o saber utilizarlo, porque a veces no es tan necesario. Este ego, que es lo que me decía mi alma, yo le preguntaba y le preguntaba, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? El ego, unido al corazón, es una personalidad, es como una vocecita, ¿sí? Una vocecita gritona por ahí, que unida al corazón tiene un cambio, una modulación en su voz, tiene un reajuste, esa es la palabra. Este reajuste, cuando lo unimos al corazón, al verdadero ser que somos, con la verdadera energía que somos, con la verdad nuestra absoluta, no de otros, no de afuera, de adentro, este ego empieza a trabajar distinto, empieza a trabajar más desde como un cacique sabio, como alguien que da una orden plena, pero ya a conciencia, sabiendo, con nombre y apellido, con ejemplo, con autoridad sabia. Fíjense la diferencia, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a veces a usar el ego, no solamente para defendernos, sino para actuar en la vida diaria por una cuestión de costumbre, de programación social. Pero cuando este ego se une con el corazón interior, con la sabiduría del alma en nosotros, unidos a esa alma, con ese cableado que se está haciendo, se está reinstalando ahora, la cosa cambia. Cambia para nosotros, cambia para el colectivo. Cambia para nosotros porque nos sentimos mejor, nos sentimos más centrados, más equilibrados, más en menos, mejor dicho, no más, en menos desbalance, tintan, bueno, malo, esto sí, esto no, ay, ¿por qué lo dije? Más centrados. Y bueno para el colectivo, porque las frases empiezan a salir más sabias, más del corazón, más en nuestra verdad, más plena y menos ofensiva, causan de menos a ninguna herida en el mental, emocional o incluso en el físico del otro. ¿Sí? Porque eso que nosotros decimos
esa palabra que nosotros decimos cuando estamos con el ego y nos enfrentamos al ego con el otro y se lo decimos en la cara, desde el ego, hiere. Es como una mancha de alquitrán que sale y se escupe y mancha al otro, ¿sí? Obviamente está en el otro elegir o no, porque el instinto también toma ahí lo que puede o lo que tiene que aprender, está en el instinto aceptar o no eso. Cuando no aceptamos ni no aceptamos, entra, porque dejamos el margen, la abertura, digamos, para que pase. Pero ese es otro tema. Vamos a hablar del ego. El ego, si logramos preguntarle a nuestra alma constantemente qué me está enseñando esto, por qué el ego me está mostrando esto, por qué el ego está haciéndome actuar de esta manera, siempre esa pregunta como un niñito chiquito que está en la edad del por qué esto, por qué lo otro, por qué, qué me está enseñando, qué me está mostrando. Esas dos palabras, esas dos preguntas son culmines, son súper prácticas para poder obtener una respuesta más clave de lo que se nos está tratando de decir, porque muchas veces lo tomamos todo tan literal y no es literal, es una enseñanza como más general. Tenés que aprender a defenderte, tenés que aprender a sellar tu campo áurico, tenés que aprender a hablar con la palabra del corazón, no con la mente social o racional. Es como más amplio y más general. Y por eso, como dije en el video anterior y he dicho unos meses atrás, hay que volver a la simplicidad, no ser tan complicados, tan dramáticos, porque incluso somos muy dramáticos, yo lo soy, ¿sí? Es parte de la humanidad, de la sociabilidad, de estar en contacto con otros, que es cosa que se contagia, es una programación social. Pero cuando nos damos cuenta, hacemos clic, esa programación se empieza a barrer, y esa programación en algún momento dado deja de funcionar, y la mente del corazón, la mente del alma, ese ser que nos está guiando, y que es parte de nosotros y nosotros parte de ellos, se empiezan a juntar. Y ya no empieza a ver más el diablito y el angelito como en las películas que bla, 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 nos dice sí, no, sí, no, sí, no. Sino hay una sola voz, una sola dirección, un solo timón para poder responsablemente y conscientemente dirigirnos hacia donde realmente tenemos que ir sin tantos dramas, sin tantas vueltas, con un timón firme y un barco que va hacia allá, hacia donde nuestro plan de vida fue pactado antes de nacer. Bien, entonces a tener en cuenta esto, a preguntar, darse el tiempo de escucharnos, escuchamos al otro, hacemos un silencio, una pausa, nos escuchamos, nos preguntamos, entonces las verdades van cayendo, la información va llegando, pero muchas veces las bloqueamos porque estamos pensando, estamos enojados, porque estamos direccionando nuestro pensamiento específicamente a donde vamos siempre, a esa programación social. Y hay que tener cuidado con eso, porque eso justamente es lo que se está rompiendo ahora. Y lo estamos haciendo entre todos, no es algo que la Tierra sola lo esté haciendo, lo estamos haciendo cada uno de nosotros, que somos como sus neuronas. Estamos procesando toda esa información, esa programación social, la estamos barriendo para poder lograr hacer una nueva rejilla planetaria, con una nueva información más conectada al alma, al ser, a la naturaleza misma de las cosas, a la unidad del todo que somos. Bien, acá la dejo, no doy más vueltas. Cualquier cosa que necesiten preguntar, escríbanla en comentarios, ¿sí? Así podemos entre todos resolver algunas cuestiones que por ahí quedan dando vueltas, o cosas que nos pasaron puntuales y tenemos una pregunta y todavía no tenemos una respuesta. Siempre es bueno preguntar. Y a veces las preguntas a otros hacen que nos lleguen las respuestas a nosotros en el momento justo, preciso, que la podemos recibir. Que tengan un hermoso día.